Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Matisi. En esta oportunidad vamos a realizar la gráfica de la siguiente función: x al cuadrado más 2x más 4, todo eso sobre 2x. Bueno, antes de empezar el video te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo. Vamos a decir que para graficar una función vamos a necesitar de tres fuentes de información. La primera es, bueno, observando la propia función, vamos a ver algunas características como la simetría, si existiese, algunas asíntotas en las coordenadas en algunos puntos de la gráfica, que pues esto nos va a permitir tomar una previa información de cuál podría ser el comportamiento de la gráfica. Luego vamos a hacer uso de las derivadas, tanto la primera y la segunda, para poder analizar los extremos, los máximos y mínimos locales con respecto a la primera derivada, y también si la función está creciendo o decreciendo. Y con la segunda derivada vamos a poder determinar la concavidad y los puntos de inflexión que posee la gráfica. Bueno, entonces todo esto se puede resumir en los siguientes pasos, que bueno, ustedes pueden analizar cada una de ellas pausando el video. Cada uno de estos pasos voy a desarrollar en el ejemplo que está propuesto. Bueno, la manera de resumen, vamos a decir que primero vamos a calcular la primera y segunda derivada, y estos de acá tienen que estar, bueno, factorizadas para poder hallar los puntos críticos y ver las zonas de trabajo. Luego examinar f de x, esto hace referencia a la primera fuente de que veníamos hablando, como asíntotas, simetrías, coordenadas en el origen, ya sea en x o en y. Luego vamos a examinar la primera derivada y la segunda derivada finalmente. Entonces vamos a empezar primero entonces con el cálculo de la primera y segunda derivada. La primera derivada para esta función sería, bueno, aplicando derivada a un cociente. Sabemos que cuando nosotros derivamos un cociente, se deriva el numerador primero, se le multiplica por el denominador, se le resta el numerador como tal, multiplicado por la derivada del denominador, y todo eso sobre el denominador al cuadrado. Si nosotros procedemos a derivar lo que está marcado, nos va quedando de la siguiente manera. Bueno, la derivada de todo esto vendría a ser 2x más 2, la derivada de 2x sería 2. Y operando esto, el denominador nos va quedando finalmente lo siguiente. Todo esto nos queda 2x al cuadrado menos 8 sobre 4x al cuadrado. Bueno, tanto el numerador como el denominador tienen mitad, entonces sacando mitad vamos a llegar que la primera derivada es igual a x al cuadrado menos 4 sobre 2x al cuadrado. Arriba podemos factorizar por diferencia de cuadrados y eso nos quedaría x más 2 por x menos 3. Bueno, entonces esta sería la expresión que representa a la primera derivada. Expresión que nos va a servir más adelante cuando lleguemos al cálculo o a la determinación de los máximos y mínimos, y también a la monotonía de la función. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. Para ello vamos a partir de la primera derivada. Como la primera derivada sigue siendo un cociente, vamos a aplicar la derivada a un cociente. Sería pues la derivada del numerador multiplicado por el denominador, restado el numerador por la derivada del denominador, y todo ello sobre el denominador al cuadrado. Realizando las derivadas, x al cuadrado menos 4, si derivamos eso queda 2x, si derivamos 2x al cuadrado queda 4x, y bueno, operando esto arriba, entonces nos queda 4x al cubo menos 4x al cubo más 16, y abajo sería 4x a la cuarta. Bueno, acá se va a simplificar 4x al cubo, y finalmente nos va quedando lo siguiente, que la segunda derivada, luego de derivar la primera derivada y factorizar, nos va quedando que es 4 sobre x al cubo. Entonces es con esta expresión que vamos a trabajar más adelante para determinar pues la concavidad, los puntos de inflexión, así como los máximos y mínimos de la función. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de asíntotas. Para ello vamos a hacer un cambio en la función que estamos trabajando. Vamos a dividir a todos los términos del numerador por el denominador, y nos va quedando entonces x al cuadrado sobre 2x, x medios, 2x sobre 2x1 y 4 sobre 2x, 2 sobre x. Entonces vamos a empezar hallando la asíntota vertical. Recordemos que la asíntota vertical
se determinaban para aquellos puntos que al ser reemplazado mediante el límite a la función, hacía que el resultado sea una cantidad infinita o una cantidad muy grande, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Bueno, en todo caso vamos a analizar de la siguiente manera: como f de x es una fracción, para que esto pueda ser una cantidad infinita, vamos a tener que analizar que el denominador sea lo más pequeño posible, o sea, tienda a cero. Y esto va a ser cero cuando x tienda a cero. Por lo tanto, una posibilidad de poder hallar una asíntota vertical va a ser cuando nosotros analicemos el entorno de x cuando tiende a cero. Es decir, vamos a tomar límite cuando x tiende a cero por la derecha y podemos reemplazarlo, bueno, en esta expresión, es que quizás nos pueda permitir trabajar mejor. Reemplazando sería por acá un límite directo, es decir, reemplazamos tal cual. eh, Sería 0, un número pequeño sobre 2 más 1 más 2 sobre un número pequeño. Entonces por acá nos sale 0 más 1 sería un número cercano a 1 y 2 sobre un número muy pequeño se hace infinito. Por lo tanto, el resultado de todo esto sería lo siguiente: más infinito. Ahora podemos analizar también por la izquierda. Si nosotros tomamos límite en 0 por la izquierda, lo mismo sería reemplazar, pero ahora sería un número negativo cercano a 0. Bueno, acá sería un número muy pequeño, negativo, más 1 sería un número cercano a 1 y 2 entre un número pequeño sería infinito, pero como está el signo menos se hace negativo. Por lo tanto, todo esto resulta menos infinito. Entonces, al haber analizado en el punto x igual a 0, el límite nos está saliendo cantidades muy grandes, es decir, infinitos. Por lo tanto, vamos a concluir que la asíntota vertical en este caso se está dando en x igual a 0. Ahora vamos a analizar la asíntota horizontal. Para ello vamos a recordar lo siguiente: para hallar asíntotas horizontales nosotros tenemos que hacer que la variable tome valores muy grandes, es decir, la variable tienda al infinito y el resultado nos tiene que dar un valor finito, un valor digamos contable. Entonces vamos a hacer ello a la función, vamos a evaluar, vamos a tomarle el límite cuando la variable tiende a números muy grandes, por ejemplo a más infinito, y vamos a hacer el reemplazo directo ya que acá no hay ninguna indeterminación. Entonces sería infinito sobre 2, obviamente es infinito, más 1 sigue siendo infinito, y 2 sobre infinito, bueno, tiende a ser un número muy pequeño, es decir, 0 prácticamente. Entonces esto nos sale más infinito. Luego, si reemplazamos el menos infinito, cuando x tiende al menos infinito, de la misma manera sería por acá menos infinito sobre 2, esto es menos infinito, más 1 sigue siendo menos infinito, ya que es un número muy grande negativo, y 2 entre menos infinito es un número muy pequeño negativo, o si no podemos decir directamente 0. Y acá podemos ver que esta operación sale menos infinito. Entonces el límite de la función cuando las variables son muy grandes, cuando tienden a ser infinitos, nos están saliendo cantidades no contables, cantidades simbólicas, como lo son los infinitos. Por lo tanto, vamos a decir que no hay asíntota horizontal para esta función. Ahora vamos a hacer el análisis de la asíntota oblicua, y recordemos que la asíntota oblicua no era horizontal ni vertical, era una recta inclinada y por ello contaba con esta forma, en donde A representaba la pendiente y B el intercepto. Y la forma de calcular A y B lo vimos en el video pasado, así que si no recuerdan les invito a ver el video. Y bueno, habíamos dicho que A se calcula como el límite cuando la variable es muy grande, tiende a ser muy grande, para la función dividido entre x. Vamos a hacer ello, vamos a aplicar el límite cuando x tiende a un número muy grande a la función dividida entre x. Operamos todo ello, dividimos x medio entre x, nos queda un medio, bueno, acá 1 sobre x, y por acá 2 sobre x entre x, 2 sobre x al cuadrado. Reemplazando el límite, sería un reemplazo directo, nos va quedando por acá un medio, por acá sería 1 entre un número muy grande, se hace 0, y 2 sobre un número muy grande también se hace 0. Por lo tanto, A nos está resultando un medio. Ahora vamos a calcular el B. El B se calculaba con esta expresión cuando se aplicaba el límite a la diferencia de la función menos el término ax
cuando la variable es muy grande. Bueno, acá tenemos a la función y le vamos a restar el a por x. Bueno, a vale 1/2 y operando eso quedaría 1 más 2x. Aplicando el límite vamos a tener lo siguiente, que b es igual a 1 más 2 sobre un número muy grande. Y bueno, esto de acá sería prácticamente 0. Por lo tanto, vamos a decir que b vale 1. Entonces, en conclusión, la asíntota oblicua tendría la siguiente ecuación: x medios más 1. Muy bien, entonces hemos hecho el análisis de asíntotas. Ahora vendría un análisis de simetría. Para ello vamos a recordar conceptos, por ejemplo, como la función par, la función impar. La función par se daba cuando reemplazabas el opuesto de un número de la variable y esto no afectaba a la función. Quiere decir que si tú reemplazas menos x en f, te va a resultar f de x, la misma función. Si hacemos esto en la función que estamos trabajando, pues vamos a notar que no se cumple esta condición. Por lo tanto, vamos a decir que la función f no es par, debido a que, por ejemplo, acá tenemos menos, acá más, abajo menos. Bueno, no es la misma, no está coincidiendo. Vamos a hacer el análisis para la función impar. La condición es que si nosotros reemplazamos el opuesto de un número, nos tiene que resultar la función, pero con el signo afuera. Si hacemos el cambio, es decir, en la variable ponemos el menos x y operamos, vamos a ver que lo que está dentro de esta función, de este signo, no es f de x. Bueno, ha cambiado, ¿no? Entonces vamos a decir que la función no es impar. Entonces, como no hay otro tipo de simetría notable, vamos a decir que la función en primera instancia no es simétrica con respecto al análisis de paridad. Vamos a pasar entonces al cálculo de las abscisas y ordenadas en el origen. Para ello vamos a aplicar lo siguiente, o sea, vamos a buscar los x cuando las y son 0 y vamos a buscar las y cuando las x se hacen 0. Si nosotros nos fijamos en la función y analizamos el numerador, vamos a ver o vamos a notar que toda esa expresión es mayor o igual que 3. Quiere decir que nunca va a ser 0. Y si el denominador no es 0, entonces la función nunca va a ser 0. La función representa al y. Entonces vamos a concluir que para ningún x la función va a ser 0. O sea, no va a haber valores en x que hagan a la función 0, debido a que el numerador es mayor o igual que 3, porque factorizando vamos a llegar que el numerador es igual a x más 1 al cuadrado más 3, y todo número elevado al cuadrado como mínimo es 0. Entonces si nosotros le damos el mínimo que es 0, sería 0 más 3, esto sí, esto está siendo mayor o igual que 3. Y si nosotros queremos calcular el y, por acá tenemos que hacer que las x sean ceros, pero como x está en el denominador, nosotros no podemos decir que x sea 0 porque nos hace indeterminada la función. Por lo tanto, también vamos a decir que el y no está definido cuando x es 0. Quiere decir entonces, a manera de conclusión, que la gráfica de la función f no corta los ejes del plano cartesiano. Entonces no hay valores en los ejes. Ahora vamos a hacer un análisis con la primera y segunda derivada. Ya vamos entrando a la segunda y tercera fuente de información que mencionábamos al inicio del video. Entonces, como ya tenemos la primera derivada, que es esta de acá, que lo hemos hecho anteriormente, y tenemos también la segunda derivada, que es esta de acá, vamos a trabajar en función de ello. Tenemos los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos son aquellos puntos en donde la primera derivada se hace 0. Para este caso sería en menos 2 y 2. Y también tenemos, bueno, tenemos la función acá f de x, al cual estamos trabajando. Y bueno, si nosotros tenemos los puntos críticos, podemos reemplazar estos puntos en la función para hallar algunos pares ordenados que nos van a permitir detallar nuestra gráfica. Entonces, si nosotros reemplazamos menos 2 en la función, vamos a tener el par ordenado menos 2, menos 1. Y si nosotros reemplazamos 2 en la función, vamos a tener el par ordenado 2,3. Bueno, vamos a decir también que un punto singular es 0, ya que cuando nosotros reemplazamos 0 en la primera derivada, lo está volviendo una función indefinida. Y si recordamos, en videos pasados vimos que los puntos singulares se definen como aquellos puntos que hacen indefinida a la primera derivada.
Y a su vez también vamos a decir que en cero, como habíamos visto anteriormente, estábamos viendo que hay una asíntota vertical justo en x igual a 0. Por lo tanto, en 0, a pesar de ser un punto singular, vamos a decir también que ahí está la asíntota vertical. Entonces vamos a poner nuestra recta numérica, vamos a poner nuestros puntos críticos y puntos singulares. Bueno, acá tenemos los puntos críticos, punto singular o asíntota, y vamos a analizar entonces nuestra primera derivada y nuestra función f de x. Entonces, acá vamos a recordar lo que hicimos en videos pasados. Si nosotros reemplazamos un valor del intervalo de menos infinito a menos 2 en la primera derivada, es decir, acá, vamos a analizar el signo. Por ejemplo, si yo cojo el número menos 3 que se encuentra en este intervalo, acá sería menos 3 más 2 se hace menos 1, un número negativo. Menos 3 con menos 2 se hace menos 5, un número negativo. Y abajo sería menos 3 al cuadrado, se hace positivo. Entonces sería negativo por negativo, positivo, entre un número positivo, se hace todo positivo. Por tanto, en esta zona de acá, el signo para la primera derivada sería positivo. Entonces, cuando eso pasaba, cuando la primera derivada era positivo, la función se decía que estaba creciendo y se representaba de esa manera. Ahora, si seguimos avanzando, vamos a decir que en el punto crítico la primera derivada se hace 0. Y si seguimos avanzando, vamos a decir que en este tramo la primera derivada es negativa. Lo pueden determinar de la misma manera. Pueden coger un valor que se encuentra en este rango, por ejemplo menos 1. Menos 1, si reemplazamos acá sería menos 1 más 2, es 1, positivo. Menos 1, menos 2, menos 3, negativo. Y acá sería menos 1 al cuadrado, positivo. Entonces sería acá positivo por negativo, negativo, entre positivo sería negativo, por lo tanto el signo que ponemos acá es negativo. Y si es negativo la primera derivada, la función es decreciente. En este punto singular o donde pasa la asíntota, vamos a decir que la primera derivada se indefine. Por lo tanto, la función también sería indefinida, porque acá en la función vemos que en el denominador, al reemplazar x igual a 0, el denominador sería 0, y eso no puede pasar en el campo de los reales. Vamos a seguir entonces analizando los tramos. Por acá podemos coger el 1, que está entre 0 y 2. Si nosotros reemplazamos, acá 1 sería positivo, acá sería negativo, y abajo positivo. De igual manera nos está saliendo un signo negativo, ya que sería más por menos entre más. Y si es negativo, entonces la función decrece. En el punto crítico, la primera derivada se hace 0. Y en este tramo de 2 al infinito, si ustedes hacen el reemplazo, les va a salir un signo positivo. Por lo tanto, la función está creciendo. Eso es el análisis para la primera derivada. Como podemos ver, estamos hallando algunos valores máximos y mínimos, se podría decir, y también el crecimiento y decrecimiento de la función f de. Ahora vamos a analizar la segunda derivada con la función. Vamos a hacer lo mismo, vamos a coger valores y reemplazar en la segunda derivada ahora para ver el signo. Vamos a reemplazar menos 3, por ejemplo, menos 3. Bueno, prácticamente sería el signo, en este caso sería menos 3 al cubo, sería menos 27 en un número negativo. Acá arriba es positivo, positivo entre negativo se hace negativo, por lo tanto acá ponemos el signo negativo. Cuando la segunda derivada era negativa, la función se dice que era cóncava o se abría hacia abajo. Si nosotros seguimos en el intervalo de menos 2 a 0, vamos a ver que el signo de la segunda derivada va a seguir siendo negativo, ya que esta zona es negativa. Si cogemos menos 1, por ejemplo, sería 4 entre menos 1, sería más entre menos, menos. Quiere decir que sigue la concavidad. Como la concavidad no cambia, entonces en menos 2 nos está dando un punto de inflexión, posiblemente un punto de inflexión. Bueno, vamos a ver que en 0 de igual manera se indefine la segunda derivada porque se haría denominador igual a 0 y la función ya sabemos que es indefinida en 0. Si analizamos el signo para este tramo, vamos a decir que la segunda derivada es positiva. Claramente se puede ver eso ya que hay valores positivos y entonces sería más entre más. Eso quiere decir que la función se abre hacia arriba, es una función convexa.
Si analizamos el tramo de 2 al infinito, de igual manera es positivo, entonces la abertura sería hacia arriba, es decir, convexa, y como la concavidad no cambia, entonces en 2 nos está dando un punto de inflexión. Entonces ya tenemos nuestra tablita que nos va a ayudar a graficar cómo se comporta en cada tramo la función. Para ello vamos a pasar a la gráfica final, juntando todos los datos que hemos ido recopilando. Entonces tenemos acá nuestro plano cartesiano. Recordemos que en x0 había una asíntota vertical, pero en x0 la recta vertical coincide con el eje y, es decir, la asíntota vertical en este caso sería el eje de ordenadas. Es por eso que lo estoy segmentando para hacer noción a ello. Luego vamos a poner la recta o asíntota oblicua que tenía esta ecuación. Bueno, esto de acá podemos graficar rápidamente con dos puntos. En x0 sería 1 y en y0 sería más o menos menos 2. Bueno, tendría esa forma. Luego vamos a ubicar los puntos que hayamos, reemplazando los puntos críticos. Eran menos 2 y menos 1, y 2 y 3. Entonces vamos a aplicar esta tabla que finalmente habíamos descubierto o hemos realizado bajo el análisis de la primera y segunda derivada, y vamos a empezar con lo siguiente, con el tramo menos infinito a menos 2. Ese tramo se encuentra por esta zona y vamos a ver que la función en esa zona está creciendo. Quiere decir que esta puede ser así. Recordemos que una función, el crecimiento se ve de izquierda a derecha. Puede ser así o puede ser en todo caso convexa. Puede ser convexa o puede ser cóncava. Eso lo define la segunda derivada. Como nos salió negativo en esta zona, entonces se dice que es cóncava o se abre hacia abajo. Entonces la función sería de esa manera. Crece, pero de manera cóncava. Si ahora analizamos de menos 2 hasta 0, vamos a ver que la función decrece, o sea, puede ser de esta manera o puede ser de esta manera. Como la segunda derivada es negativa, si es cóncava, obviamente sería de esa manera. Y fíjense que acá tenemos a la recta asíntota vertical, que tanto por la derecha como la izquierda nos dio que era asíntota en x igual a 0. Es por ello que la gráfica se va a acercar tanto pero no la va a llegar a tocar. Recordemos la definición de asíntota, que son rectas que se acercan mucho a la gráfica pero que no la toca. De igual manera vamos a hacer el análisis para 0 a 2. Acá vemos que la función está decreciendo, es decir, puede ser así o puede ser de esta manera, siempre mirando de izquierda a derecha. La función está decreciendo, pero tiene forma convexa, ¿no? De acuerdo a la segunda derivada. Entonces sería abriéndose hacia arriba. Y podemos ver que de esta manera, de igual manera, el eje y es asíntota, por lo tanto la función no debe cortar al eje y. Se debe de acercar tanto, pero no cortarla. Como habíamos visto, ¿no? Que en x0, bueno, la función se iba a los infinitos, tanto por la izquierda como la derecha. Y finalmente en el tramo de 2 al infinito vamos a ver que la función crece, o sea, puede ser de esta manera o puede ser así. Eso lo va a determinar la segunda derivada. Vemos que es positiva, por lo tanto se abre hacia arriba, es decir, es convexa. Y bueno, sería de esa manera. Entonces podemos ver que la asíntota oblicua se encarga de que la función tenga esta forma. Quiere decir que la función se aproxima tanto a la recta oblicua, pero como es asíntota no la va a cortar. Bueno, habíamos hecho el análisis tanto para cuando x tiende al más infinito, se apega a la asíntota, y también cumplía cuando el x tendía al menos infinito. Es por ello que acá también debería ser asíntota. Bueno, claro que acá no está bien dibujada la gráfica, parece que sí la corta, pero es una aproximación. Bueno, de esa manera entonces estamos graficando la función f, que es x al cuadrado más 2x más 4 sobre 2x, utilizando los conceptos que hemos ido desarrollando en videos anteriores. Bueno, entonces si tienen algunas dudas, te invito a dejar tus comentarios, y también, bueno, si te sirvió el video, te invito a compartirlo, te invito también a suscribirte al canal y activar la campanita, y conmigo sería entonces hasta un próximo video. Gracias.